vayan tomando asiento, por favor, para comenzar este desayuno. Muy bien, pues vamos a comenzar. Queremos darles, en primer lugar, la bienvenida a este desayuno del Foro de Nueva Sociedad, que va a abordar un asunto tan capital, tan importante en la vida de cualquier sociedad, de cualquier país, como es la educación. Vamos a escuchar con atención a doña Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado, y para introducir su intervención y para presentarla ante los asistentes al desayuno, voy a dar la palabra a una colega, una periodista y una querida amiga, Paloma Tortajada, que es la directora de comunicación del Ministerio de Educación. Cuando quieras. Autoridades, amigos y amigas, muy buenos días. Possum quia posse videntur, pueden los que creen que pueden. Citas como esta de Virgilio Laneida han marcado sin duda la formación de la persona que hoy me corresponde presentar en este Fórum Nueva Sociedad. Se la enseñó su profesor de latín, Cipriano Fontanilla, al que recuerda con cariño por su entusiasmo en la docencia. Carmen Maestro le debe mucho a su esfuerzo personal. Siempre estudió con becas y siempre tuvo claro que la educación era el único camino para tener trabajos interesantes y para poder ser algo en la vida. Con una clara vocación por la docencia, Carmen Maestro se considera, ante todo, profesora y tutora. Ha desempeñado la docencia en educación secundaria y ha sido directora del instituto durante 3 años. En el Ministerio de Educación ha desempeñado diferentes y muy importantes cargos. Ha sido directora del Instituto de Evaluación y de Calidad del Sistema Educativo, representante de España en el Comité de Educación de la OCDE. También ha desempeñado el cargo de directora general de centros escolares, subdirectora general de ordenación académica y subdirectora de enseñanzas medias. Ahora, como presidenta del Consejo Escolar del Estado, es la guardiana de la Casa de la Educación, ya que en el Consejo Escolar están representados todos. Es el máximo órgano de participación del mundo educativo. Celosa, celadora de la casa, más porque vela que porque sea vigilante. Pero además Carmen Maestro es la médico doctora de la educación, ya que en el Consejo Escolar del Estado es donde se diagnostica el estado de salud del sistema educativo. Desde que accedió a esta tarea, se marcó como objetivo que el Consejo tuviera una sola voz, lo que no quiere decir un pensamiento único. Carmen Maestro conoce muy bien lo mucho que la educación ha progresado en nuestro país en estos últimos 30 años, pero también conoce nuestras debilidades educativas y en ello es en lo que está trabajando en estos momentos. Durante el año en el que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha estado trabajando por un pacto social y político por la educación, Carmen Maestro ha sido una fiel compañera e impulsora de una voz unánime en el Consejo Escolar del Estado, pidiendo este gran acuerdo educativo. Carmen Maestro sabe que la educación es una cuestión de décadas y de trabajo, no de ideologías. Ahora sigue acompañando con su labor y con sus consejos las medidas que el Ministerio se propone sacar adelante en los próximos meses. Pero en la bola de cristal en la que consulta su futuro Carmen Maestro, pues se ve regresando a un instituto, al Gran Capitán, con sus compañeros y con sus alumnos. Hace unos meses decía que si queremos transformar la realidad y nuestro país, los protagonistas son los profesores, las familias y la sociedad, que debe transmitir la propia responsabilidad y esta responsabilidad a los alumnos. Utilizo otra cita de Virgilio para terminar. Los dioses ayudan a los hombres que se ayudan a sí mismos. Y esto es mediante el trabajo. Dedicar nuestro tiempo, por tanto, a la educación es educarnos, es trabajar por nosotros mismos. Les dejo ya con Carmen Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes ante un foro, ante un auditorio tan cualificado y, sobre todo, viendo
caras tan queridas para mí. Agradezco a los organizadores del Foro Nueva Economía esta invitación que me permite compartir las reflexiones sobre el diagnóstico de la educación española y las propuestas de mejora que el Consejo Escolar del Estado aprobó en su informe anual la semana pasada. Esta es la primera ocasión en que puedo hacer públicas las conclusiones del informe que todavía no ha sido editado. Por tanto, tienen ustedes la primicia. Entiendo que el interés que puede tener mi presencia aquí en este acto con ustedes es precisamente que les dé cuenta del trabajo de la comunidad educativa española a la que represento. Para aquellos de ustedes que no nos conozcan, el Consejo Escolar del Estado ha cumplido ya 25 años, fue creado por la Ley Orgánica de Educación, de Derecho de Educación, que desarrolló el artículo 27 de la Constitución española. El Consejo Escolar del Estado es, por tanto, el máximo órgano de participación de educación y está formado por 105 consejeros, muchos de ellos están presentes en este acto. En el Consejo están representadas las asociaciones, las distintas asociaciones del alumnado, las organizaciones que representan a las familias, los sindicatos de profesores de la enseñanza pública, concertada, privada, las patronales de la enseñanza, los representantes de las universidades, las confederaciones de sindicatos y las confederaciones de empresarios, los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Existe además un grupo específico para la defensa de todos los temas de la mujer, otro grupo de personalidades de reconocido prestigio y, además, forman parte del Consejo los 17 presidentes de consejos escolares autonómicos. Algunos de ellos nos acompañan aquí en este acto. Por tanto, ven ustedes la riqueza, la complejidad de un órgano como este cuando nos planteamos analizar la situación de la educación española, porque los integrantes del Consejo estamos convencidos de que todos nosotros, al igual que el conjunto de la comunidad educativa, somos parte del problema y parte de la solución, y que si confiamos que la solución a las dificultades y a los retos que debemos afrontar depende de los compromisos de otros, es prácticamente seguro que nada cambiará. El Consejo, además de realizar el diagnóstico sobre la educación española, tiene como funciones, y hasta hace poco tiempo ha sido casi su principal función, es diagnosticar las normas, leyes reales, decretos sobre educación que afectan a todo el Estado español. De hecho, para que se hagan una idea, durante este año hemos dictaminado en torno a 70 reales decretos y la Ley de Economía Sostenible. Pero desde hace unos años nos hemos dado cuenta que tenemos una labor fundamental que ya en la ley estaba prevista, y es analizar con sosiego y rigor cuál es la situación de la educación española y hacer propuestas a las administraciones. Es decir, pretendemos conocer la situación, trasladarla, hacerla entender a otras organizaciones y comprometernos con las propuestas. Por eso fue muy alentador para todos nosotros la importancia que se concedió a los informes del Consejo en el proceso abierto a lo largo de este curso para lograr un pacto social y político por la educación, que la dotara de estabilidad y eficacia. Tanto el diagnóstico que presentamos el curso pasado como nuestras propuestas de mejora han sido considerados como punto de partida
para la reflexión colectiva. Valoramos y agradecemos muy sinceramente que se consideraran acertadas y rigurosas. El Consejo lamenta que el pacto propuesto no se haya materializado, pero entiende que la mayoría de las medidas que en él se incluían y que gozan de un amplio respaldo educativo y social podrán aplicarse en los próximos cursos porque la educación española creemos que las necesita. Y en este sentido estamos muy ilusionados y esperanzados por las reuniones que se están manteniendo para analizar estas medidas en concreto y su puesta en práctica. Por tanto, en este sentido constructivo, hemos seguido trabajando en los últimos 8 meses, intentando y consiguiendo en muchas ocasiones el consenso, a pesar de las distintas sensibilidades presentes en el Consejo Escolar del Estado, y hemos aprobado el 1 de junio pasado el informe sobre la situación del sistema educativo español. Estos 8 meses de intenso trabajo nos han llevado a un diagnóstico en el que aparecen luces y sombras, como no podía ser de otra forma. En los informes nacionales e internacionales se constatan repetidamente los avances innegables de la educación española. Y cito aquí los más importantes: la escolarización en la educación infantil, la escolarización en los niveles obligatorios y posobligatorios, la titulación en los estudios universitarios, la formación de las personas adultas, todos ellos presentes en los objetivos de la Unión Europea para el 2010. Y esto es importante para nosotros, siempre en nuestro informe destacarlo, para decir claro y alto que la educación española ha mejorado mucho en las últimas décadas. A veces hay mensajes algo catastrofistas que nos hacen perder la perspectiva. Por eso es tan importante en un órgano tan rico como el nuestro que digamos claramente de dónde venimos y lo que hemos avanzado. Además, seríamos injustos con nuestra sociedad, que ha pagado con sus impuestos estos esfuerzos inversores de la educación española. Sin embargo, a juicio del Consejo Escolar, nuestro sistema educativo tiene 2 importantes retos que se deben abordar inmediatamente, con el esfuerzo y compromiso de todos. En primer lugar, aumentar el número de jóvenes titulados al término de la educación obligatoria, es decir, el llamado fracaso escolar, la titulación en secundaria obligatoria. Y, en segundo lugar, muy relacionado con el anterior, disminuir el número de jóvenes que no siguen estudiando ciclos formativos de grado medio o bachillerato al término de la educación obligatoria, el llamado abandono temprano de la formación y la educación, es decir, los jóvenes entre 18 y 24 años que no siguen estudiando en la educación posobligatoria. Hay que resaltar que el elevado número de ciudadanos que deja pronto la educación en España o lo hace con un nivel formativo escaso puede dificultar seriamente su futuro y el futuro de todos en la coyuntura de crisis económica que vivimos y en la sociedad del conocimiento a la que nos encaminamos. Nuestro país necesita contar con ciudadanos más y mejor formados para progresar. Es imprescindible dotar a los jóvenes de una formación sólida y esta, desde luego, es una exigencia inaplazable. El sistema educativo debe garantizar al 100% del alumnado un futuro formativo, académico y profesional y facilitar el retorno al sistema educativo a los que lo abandonaron con fórmulas atractivas que compaginen formación y empleo. Es indudable
y sería injusto, como decía antes, no reconocerlo, que se han dado pasos importantes en los resultados educativos y, sobre todo, en la calidad de nuestro sistema, como así lo certifican todos los estudios internacionales. Pero desde el Consejo, y así lo resaltábamos en el último informe, no podemos aceptar que nuestro sistema educativo sea equitativo si el 30% de los jóvenes termina los estudios obligatorios sin titulación. Además, existen, como constatamos, diferencias muy notables tanto en los resultados educativos como en las tasas de idoneidad y abandono entre las distintas comunidades autónomas. Y además, y es lo más importante para nosotros, la mayoría de estos jóvenes pertenecen a familias desfavorecidas. Por otra parte, para el Consejo es fundamental valorar con rigor el grado de éxito de las políticas emprendidas a partir de indicadores objetivos y sólidos. Coincidimos todos que el tiempo de las opiniones y los pronósticos ha terminado. Por tanto, tenemos que utilizar indicadores, datos, estudios objetivos y rigurosos para acabar con opiniones que se han instalado con demasiada frecuencia en nuestra sociedad, como que la educación española nunca ha estado peor. No sabemos si es cuando el porcentaje de analfabetos era importante, porque a través de los datos nos da idea de lo que se ha avanzado y lo que nos queda, el camino que nos queda por recorrer. Porque lo que necesita, sobre todo, nuestra educación, nuestro sistema educativo, es confianza. Creemos que para el definitivo despegue de nuestra educación debe sentir ese aliento en la espalda de la confianza de toda la sociedad en su sistema y en el profesorado. Por eso entendemos que para mejorar definitivamente se deben aplicar aquellas medidas de mejora que sugieren las evaluaciones de diagnóstico externas, tanto nacionales como internacionales. Es necesario dotar a los centros educativos de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión que reclaman los centros. En este sentido, hemos trabajado todos los consejos autonómicos y del Estado durante este curso sobre el tema de la autonomía y hemos llegado a la conclusión que es la pieza clave para el despegue de nuestro sistema. Ahora bien, la autonomía se conquista, no se regala. Por tanto, los centros educativos, después de su reflexión interna de la situación, deben reclamar, demandar esa autonomía fundamental, como destacan todos los estudios, por ejemplo, de la OCDE, el último estudio TALIS. Además, el ejercicio de la autonomía les permitirá atender de manera más eficaz las necesidades de su alumnado, siempre que vaya inexcusablemente unida a la rendición de cuentas a la sociedad. A continuación, les voy a resumir los cinco retos a los que, a juicio del Consejo, deberíamos prestar atención urgente todos y especialmente los responsables educativos. He intentado extraer estas líneas fundamentales del informe que hemos aprobado recientemente. El primer reto se refiere al primer ciclo de la educación infantil. Las administraciones deben intensificar el esfuerzo en la oferta de plazas iniciado en el Plan Educa3 y crear, y esto nos parece fundamental, los indicadores imprescindibles de calidad para verificar el carácter educativo de la etapa y el éxito de las medidas emprendidas. Creo no faltar a la verdad si orgullosos podemos afirmar que tenemos la educación infantil en su segundo ciclo 3-6 de las de más prestigio y mejores de los países de nuestro entorno.
tanto por el compromiso del profesorado, el compromiso y colaboración de las familias, y yo aquí destacaría un factor fundamental. El niño, la niña son el centro del hecho educativo. Por eso creo que, aunque los españoles solemos ser más dados al pesimismo, creo que tenemos que dejar bien claro las cosas que funcionan bien. Y tenemos una educación infantil que funciona muy bien. Ahora bien, nos preocupa, como les decía en el Consejo, ese primer ciclo que ha echado a andar con fuerza, con una inversión importante, pero nos preocupa que su calidad sea la adecuada. El segundo reto es el éxito de todo el alumnado. Las administraciones educativas, además de realizar las evaluaciones generales de diagnóstico en cuarto de primaria y en segundo de secundaria, deberían, después de realizadas estas evaluaciones, asegurar mecanismos para realizar un adecuado y riguroso análisis de los resultados de estas evaluaciones, garantizar que se articulen planes de actuación que se deriven de las mismas y velar para que los centros incorporen en sus proyectos educativos compromisos entre las familias, el alumnado y el centro que aseguren que todos los estudiantes tienen un futuro educativo prometedor. Estimular a los centros eficaces con objetivos claros, con liderazgo organizativo y pedagógico y con un profesorado formado y comprometido. La lucha contra el fracaso escolar, como ven, es la máxima preocupación del Consejo. Disminuir el fracaso escolar y trabajar para el éxito requiere la detección temprana de las dificultades de aprendizaje, extremar el cuidado en la transición entre todas las etapas educativas desde la educación infantil. Creo que en las bisagras del sistema, entre infantil y primaria, primaria y secundaria, secundaria obligatoria y bachillerato, en esas bisagras del sistema es donde se nos pierden los alumnos. Tenemos que entender muy bien cuáles son los factores que afectan al rendimiento de nuestros alumnos para poner remedio. Todas las evaluaciones nos dicen la importancia del índice social, económico y cultural de las familias para predecir los resultados de los alumnos, pero últimamente en las evaluaciones que se están realizando, sobre todo en la evaluación PISA o el informe TALIS, las evaluaciones de la Agencia Internacional de Evaluación, nos están diciendo que hay un factor tan poderoso como el índice social, económico y cultural. Y esto nos llena de esperanza. Y son las expectativas que tiene la familia hacia los estudios de sus hijos y las expectativas y apoyo del profesorado hacia sus alumnos, que pueden incluso superar ese problema de partida que tienen algunos jóvenes. Por tanto, esa seguridad, ese apoyo en el éxito es fundamental para progresar. Y en este sentido, en el Consejo hemos instado a las administraciones para que acometan un plan de actuación urgente y generalizado en la educación secundaria obligatoria, que permita que todo el alumnado tenga posibilidades de educación y formación posteriores, sea en bachillerato, ciclos formativos o en programas de cualificación profesional inicial, que deben ser ofrecidos en todos los centros de secundaria obligatoria. Este plan debería propiciar que la mayoría del alumnado obtenga la titulación y, en cualquier caso, que todas las alumnas y alumnos consigan la certificación de las competencias básicas adquiridas que les garantice poder continuar su formación. Estamos convencidos que cuando se detecten problemas, si se detectan sobre todo en el primer ciclo de primaria, cuando
los niños comienzan a leer, a escribir, a expresarse, en ese momento se inician los refuerzos, creemos que el éxito está asegurado. Tenemos un sistema educativo que fundamental y tradicionalmente basa sus soluciones en la repetición, en secundaria, en plena adolescencia. Es un recurso carísimo que el 30% del profesorado, las instalaciones, los gastos de funcionamiento, el equipamiento, se dedique a las repeticiones, cuando sabemos que el éxito de estas medidas pues, deja mucho que desear. Evidentemente, no estamos apoyando el que se pase de curso sin haber cumplido los objetivos. Estamos diciendo que se detecte en el tránsito de infantil a primaria esos problemas que se van a manifestar con toda fuerza en la adolescencia a partir de los 13 o 14 años. Y, por tanto, es imprescindible que la Conferencia Sectorial de Educación siga promoviendo las medidas previstas en el Plan de Abandono Escolar Temprano para aumentar significativamente la tasa de titulados. Es un plan muy ambicioso que se está cumpliendo, creo, en general por todas las comunidades con mucho rigor y está dando buenos resultados. Ahora bien, el abandono, y en ese sentido en el Consejo y en nuestro informe así lo señalamos, las cifras medias de abandono que están en torno al 30, al 31% de nuestros jóvenes, las medias estadísticas enmascaran una realidad. El abandono entre las chicas es mucho menor que el de los chicos. Y en este sentido, nosotros proponemos estudiar este fenómeno a fondo, porque lejos de mejorar va acentuándose, va empeorando año a año. Pensamos que este objetivo, que en nuestra sociedad y en las sociedades de nuestro entorno es muy reciente, hasta hace muy poco tiempo pensábamos que era positivo que aquellos jóvenes que cuando llegaban a la edad de que podían incorporarse a un trabajo era positivo si no tenían buenos resultados en sus estudios se incorporaran al trabajo, veíamos como algo positivo, por tanto no era un objetivo a alcanzar. Sin embargo, en estos últimos años, me atrevería a decir 4 o 5 años, desde luego desde el 2010, los objetivos 2010, hemos llegado a la conclusión que estos jóvenes que salen al mercado de trabajo sin las competencias necesarias para seguir aprendiendo, para cambiar varias veces de trabajo a lo largo de su vida laboral, hemos visto que estos jóvenes están en claro riesgo de exclusión, máxime cuando se dice continuamente que en el 2020-2025 solo habrá empleos para jóvenes sin cualificación solamente en nuestra sociedad para en torno a un 15%. Luego, este tema creemos que es grave porque no solamente estamos condenando a jóvenes a empleos precarios, es que la cuestión puede ser mucho más grave. Este fenómeno creemos que es un fenómeno doble. Por una parte, las familias empujan a aquellos jóvenes, sobre todo si son varones, a incorporarse al mercado de trabajo si no van bien en los estudios, y por otra parte, el mercado laboral, las empresas van a atraer a aquellos jóvenes a empleos precarios. Por eso, desde el Consejo, pensamos que la sociedad en su conjunto debe reflexionar sobre la educación como la mejor inversión de futuro personal y colectiva. El cuarto reto, después de la educación infantil, el éxito de todos los alumnos en la obligatoria y el abandono escolar prematuro, es el gasto público en la educación. Como les decía, la educación es la mejor inversión de futuro. Por ello, el Consejo Escolar considera que el Gobierno y las comunidades autónomas, a pesar del momento de crisis, deben incrementar la inversión en educación para los próximos 10 años a fin de cumplir los objetivos que todos nosotros acordemos para el 2020 dentro de la Unión Europea, fomentando políticas compartidas y coordinadas
en lo que afecta a las prioridades en el gasto y su máximo grado de eficacia y, sobre todo, eficiencia. Aquí un segundo. Creemos que los estudios, las evaluaciones nos están dando mucha información. Hay que invertir más, pero hay que invertir bien en aquellos programas que sabemos que son eficaces y, finalmente, evaluar si esos programas han tenido los resultados que se les requerían y cambiarlos, porque es importante que nuestra inversión sea una inversión eficiente. Y en el quinto reto, el profesorado. El profesorado es elemento esencial de la calidad del sistema. Por ello, las administraciones estatal y autonómicas, desde el Consejo les pedimos que garanticen la calidad y el rigor de la formación inicial de maestros y profesores de secundaria. Vivimos un momento irrepetible. Se está variando la formación inicial de un profesorado que va a ejercer durante los próximos 30-35 años. No podemos dejar pasar el tren. En teoría, los planes son muy positivos, pero queremos que no escatimen esfuerzos para que la práctica de unos profesores bien formados y comprometidos. Necesitamos que los mejores alumnos que ahora mismo están cursando la secundaria, los alumnos mejor formados, más comprometidos, sean los futuros profesores. Y debemos, además, dar a estos jóvenes, entre todos, y el profesorado en particular, me pongo yo la primera, dar esa imagen que la profesión, o una de las profesiones, en el fondo pienso yo que es la profesión más importante para nuestro futuro es precisamente la docencia. Por tanto, tenemos que ilusionar a esos jóvenes sobre esta profesión y su compromiso. Necesitamos un profesorado, como decía, formado, comprometido, es más, diría yo, especialista en el éxito escolar. Ese enganchar precisamente a aquellos niños y jóvenes que por circunstancias no quieren estudiar. Y en este sentido pensamos que es urgente reforzar la consideración social del profesorado, negociar el estatuto del funcionario docente que establezca una auténtica promoción profesional. Finalmente, y como ven, estamos obsesionados, hemos solicitado al Ministerio de Educación que incluya en el sistema estatal de indicadores todos aquellos indicadores que permitan evaluar las actuaciones que se emprenden con el fin de afrontar con rigor cada uno de los nuevos retos señalados. E invitamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a asumir con corresponsabilidad la hermosa y difícil tarea de conseguir la mejor educación para todos nuestros jóvenes, porque de ello depende nuestro futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a doña Carmen Maestro, y vamos a iniciar aquí el turno de preguntas. Recuerden que pueden hacer llegar hasta esta mesa sus cuestiones, lo que quieran plantear a través de las tarjetas que tienen en sus mesas. Señora Maestro, ¿por qué es tan difícil en este país alcanzar, sin un pacto, al menos un acuerdo de Estado en algo tan fundamental como es la educación? Pues en el Consejo también nos lo planteamos, porque es verdad que hay distintas sensibilidades, distintas formas de ver los problemas, sin duda las soluciones, pero quizá por la madurez que hemos alcanzado en el Consejo nos hemos dado cuenta que hay temas en los que todos estamos de acuerdo. Luego hay otros en que, por supuesto, con todo respeto, cada sector, cada organización, cada persona tiene criterios complementarios. Entonces, creo que no hay tradición, aunque nos sentimos orgullosos cuando lo conseguimos,
¿quién de nosotros no ha hablado de la grandeza de los pactos de la Moncloa cuando se consiguieron, en que hubo un esfuerzo de generosidad importante? Entonces, yo creo que quizá nos falta recorrido, madurez, para decir en esto estamos de acuerdo, vamos a trabajar, vamos a avanzar y posteriormente, dependiendo de quién gobierne, pues se insistirá más en unos temas que en otros. Pero yo soy muy optimista y desde el Consejo también. Sí, desde la agencia Servimedia le preguntan algo que usted ha mencionado en su exposición. ¿Qué aspectos del pacto educativo pueden, en su opinión, salir adelante a pesar del rechazo del Partido Popular? Pues creo que gran parte de los temas contenidos en el pacto gozaron de un acuerdo y consenso, todos los relativos a el éxito del 100% del alumnado, hacer de nuestro sistema educativo un sistema flexible, hacer del aprendizaje a lo largo de la vida un fundamento de nuestra educación para que las personas a lo largo de su vida profesional y laboral se incorporaran en el sistema. Esa convivencia en los centros o importancia de la convivencia pacífica y constructiva. Yo creo que la mayoría de los temas recogidos en el pacto, yo creo que había acuerdo y que se pueden, y pienso, desde el Consejo pensamos que se deben llevar adelante porque nuestra educación lo necesita. E insisto en que los temas contenidos en el pacto no se pusieron ahí por casualidad. Después de rigurosos estudios de la situación del sistema educativo español y después de oír a todas las organizaciones, se fijaron los problemas y en el pacto se concretaron las soluciones o las propuestas. ¿Pero cree que ese rechazo del principal partido de la oposición se debía a diferencias de fondo con el articulado de la ley o de la propuesta del Gobierno o respondía más a una estrategia política? Bueno, no lo sé porque no estoy en su cabeza. Lo que sí creo, por lo que conozco, es que los puntos que estaban en el pacto no eran rechazados, sino que se querían incluir algunos puntos más. Pero desde mi punto de vista, los temas contenidos en el pacto era el máximo al que se podía llegar para lograr el consenso. No olvidemos que no es un pacto para una organización o para otra, es ese lugar común donde todo el mundo estuviera de acuerdo. El pacto no era el pacto de cada una de las organizaciones, sino era ese territorio común en que se podía llegar al máximo. Es cierto que sí se incluían algunos temas, no todas las organizaciones o los sectores pues estarían de acuerdo. Bueno, hablando de educación secundaria, seguramente si se pregunta a cualquier ciudadano, hay una idea muy establecida en la sociedad de que los alumnos actuales están peor preparados, salen peor preparados que los alumnos de hace 20, 30 o 40 años. ¿Esa imagen responde a la realidad o no? Pues niego la mayor. Nuestra sociedad ha cambiado muchísimo y a veces no nos damos cuenta, evidentemente porque cada uno de nosotros tiene una vida, la nuestra, y entonces nos es difícil separarnos de nuestro pasado o de nuestro antiguo bachiller o los estudios que hemos hecho. Cuando vemos datos de escolarización y titulación, yo creo que no lo valoramos de dónde venimos. Es que en poco más de 2 décadas hemos pasado de no llega a un 25% de titulados en bachiller a más del doble, a una escolarización del 100% de los jóvenes hasta los 16, 17 años en nuestro país, a que, no siendo obligatoria, la escolarización en infantil a los 3 años afecta al 100% de los niños y niñas. Y luego, con respecto a lo que se sabe, a las competencias, quizá nosotros, las personas de mi generación, nos es difícil separarnos de nuestra formación unida a los conocimientos académicos, en la mayoría de los casos adquiridos en ese bachillerato, que en muchas ocasiones
veneramos. Pero lo que estoy sin duda segura es que nuestros jóvenes son mucho más competentes en el sentido no lo que han aprendido, no, sino que están en disposición de solucionar, trabajar, triunfar en ese futuro en el que todavía no sabemos ni qué va a ser dentro de 10 años. Ese utilizar las nuevas tecnologías, esa formación sólida, ese ser ciudadanos, esas competencias que yo creo que todos los países europeos estamos inmersos en ellas, y cuando hacemos estudios comparados con los jóvenes de otros países o cuando nuestros jóvenes con Erasmus u otros programas se mueven por el mundo, les garantizo que los jóvenes españoles no tienen nada que envidiar a esos jóvenes medios que se mueven por el mundo. Bueno, en este sentido, Gamal Abdel Karim, profesor universitario, dice en qué nivel de educación están los alumnos españoles con respecto a los demás países europeos. Maneja usted porcentajes, le dice. Sí, creo que las evaluaciones, sobre todo la evaluación PISA, que por cierto en diciembre conoceremos los resultados de la evaluación del PISA 2009, en la que participan casi todas las comunidades autónomas, nos está dando unas fotos de nuestra situación con respecto a otros países europeos. ¿Cuál es nuestra visión general? Que tenemos demasiados jóvenes en los porcentajes más bajos de rendimiento en PISA. Es decir, tenemos en torno a un 20% de jóvenes españoles que tienen dificultad para responder con un mediano acierto a las preguntas, a los ítems que se les pasa. 20%. Si comparamos con otros países de nuestro entorno, vemos que esa situación es parecida a la de Alemania, Francia, Noruega, incluso a países pues como Dinamarca, pero, insisto, este 20% se nos clava en el alma porque son chavales que van a tener dificultades de seguir estudiando. El otro factor negativo son los jóvenes que están en los máximos niveles de excelencia en PISA, en torno al nivel sexto de rendimiento, de competencia, es decir, la excelencia en la formación. Aquí nos estamos planteando, porque son jóvenes que pertenecientes a un índice social, económico y cultural elevado, deberían ser esas élites académicas, y bueno, pues es verdad que ahí tenemos alguna dificultad, donde el sistema educativo español es muy potente y alcanzamos además un nivel, aunque los rankings no se deben hacer y son ridículos, pero siempre como humanos acabamos en ellos, tenemos un nivel muy potente en los niveles intermedios de competencia. Y en este sentido, cuando nos medimos con otros países, por eso nos enfada tanto cuando se dice que España ha quedado a la cola de cuando tiene en PISA el porcentaje de 485, 480, la media de la OCDE es 500. Yo creo que no hubiéramos soñado hace una década, 2 décadas, en la educación que tenemos. Retos, sin duda, hay que actuar en los niveles más bajos de rendimiento y en los niveles de excelencia sin perder la equidad de nuestro sistema, que es de las más positivas de los países de nuestro entorno. María Velando, de la Universidad Complutense, ha hablado sobre la importancia de la formación del profesorado. Sin embargo, las universidades no están recibiendo apoyo económico para la puesta en práctica de las nuevas titulaciones. ¿Qué ha solicitado en este ámbito el Consejo Escolar al Gobierno y a las comunidades autónomas? Pues es un tema que yo diría que más que preocuparnos, nos obsesiona. Además, los presidentes de consejos escolares autonómicos y del Estado nos hemos estado reuniendo bastantes veces con este tema. Ha cambiado el modelo de formación inicial del profesorado. Se ha alargado, se ha intensificado la formación. No tiene que ver nada esta formación inicial que se está implantando con el antiguo CAP. Ahora,
Nosotros lo que estamos preocupados es que no puede convertirse en un CAP más largo. No, tiene que ser otra cosa diferente. La formación académica del profesorado en las universidades creemos que es la adecuada. Ahora bien, hay un año el año de prácticas para el profesorado de secundaria que dura un año en comparación con el cursillito que había antes. Entonces, ahí es donde pedimos generosidad a las universidades para que, teniendo claro qué competencias debe tener un buen profesor de secundaria, se pongan los medios en la universidad para que se adquieran esas competencias. La formación en física, historia, inglés, la han adquirido en su universidad. Ahora bien, ese año, el practicum, es el que debe dar ese valor añadido a la formación de los futuros profesores. Y luego hay una fase fundamental. Aparte de la formación pedagógica y psicológica que se ofrece en este año, estos profesores tienen que practicar en los centros. Ahí es donde echamos en falta que las universidades y quizá también el apoyo de las administraciones educativas no hayan echado manos con la suficiente intensidad del profesorado de secundaria experimentado, formado en ejercicio. Esa tutorización de ese profesor que quiere ser profesor debe recibir esa experiencia de 15, 20 años de formación de los profesores, de los buenos profesores que tenemos en ejercicio. Todos los profesores creo que nos ha ocurrido llegar a un centro con el horario y decir dónde voy, casi directamente de la universidad a dar clase a chavales de secundaria o de bachillerato. Eso no ocurre en los países serios de nuestro entorno y tenemos la oportunidad legalmente, teóricamente es posible. Entonces, lo que rogamos a las universidades y a las administraciones educativas es que sean generosos en el sentido de que, fuera de otros intereses, piensen que esos profesores van a dar clase durante los próximos 35 años. Julián Colans, de Anistella, dice: ¿cómo es posible la idea de la mejora de la educación si la inversión en I+D es cada vez más escasa y nos determina estar en la cola de Europa a nivel tecnológico? Bien, que tenemos mucho camino por delante. No sé dónde está situado el que pregunta, pero absolutamente de acuerdo. Ahora, en ese análisis agridulce que les traigo aquí desde el Consejo, por ejemplo, en inversión, en gasto en educación en relación con el Producto Interior Bruto, la mayoría de los países de nuestro entorno, después de la Segunda Guerra Mundial, han estado invirtiendo de forma sostenida un 5%, de forma sostenida, desde los años 50. En España, en esos momentos, se estaba invirtiendo 1,7%. Ahora mismo se llega al 4,9%, es decir, claramente el Producto Interior Bruto ha descendido un poquito, pero se ha hecho un esfuerzo de gigante, y lo ha hecho la sociedad española, que ha contribuido con sus impuestos, gestionado por los diferentes gobiernos. Se ha triplicado la inversión. Tenemos serios problemas en la inversión en el I+D, también en esa formación de emprendedores, por ejemplo, que en nuestro país pues tenemos que tejer socialmente ese espíritu dentro de la investigación, el trabajo. Pues es cierto, no son los mejores momentos, pero sí desde el Consejo lo que instamos a las administraciones a que, por favor, la inversión en educación es el futuro y, además, es la que nos va a permitir salir más rápido de la crisis, con personas formadas que, además, consigamos más salidas económicas. Alfonso Sánchez, de la Federación de Asociaciones de Periodistas. Desde la Unión Europea se recomienda el aprendizaje de 2 lenguas comunitarias, además de la propia. ¿Cómo se aborda este reto? Pues tenemos en España un déficit, no en horas de enseñanza de las lenguas, no en el momento en que se empiezan a estudiar las lenguas.
En los estudios comparados, en este sentido, somos de los países donde primero se empieza a estudiar la lengua extranjera y más horas en el currículum hay de lengua. Junto a esto, es cierto que la comunicación en lengua extranjera de nuestros niños y adolescentes deja muchísimo que desear y no tiene, desde luego no estamos en absoluto orgullosos. Pero sabemos que es complicado. Pasa por, además de la formación del profesorado, por otra forma de dar las clases, no tanta gramática y vocabulario, sino más comunicación. Y esto, por ejemplo, nos pasa a nosotros y pasa, por ejemplo, les pasa en Francia o en Italia. Es decir, llevamos siglos con una cultura académica de transmisión de formación en lenguas extranjeras y no de comunicación como pasa en otros países. Desde luego estamos mejor que en el Reino Unido, que solo dominan normalmente una lengua. Pero dicho esto… Es la suya. La suya, claro. Tienen la suerte… ¿Para qué más? Claro. Si en América hubieran cambiado las cosas, a lo mejor nuestro español nos permitía más alegrías. Pero sabemos, y yo creo que es el camino para solucionarlo, que es duro. Y desde el Consejo Escolar del Estado hemos instado, por ejemplo, a los medios de comunicación que nos ayuden. Comentábamos antes, es chocante que en Portugal, con indicadores educativos, todos ellos peores que en España, sin embargo, en el dominio de lenguas extranjeras, en concreto en inglés, sean mejores que nosotros. Solo hace falta ver sus películas, sus programas en televisión o en los cines. Es un compromiso de toda la sociedad, pero sobre todo partiendo que no es una asignatura más, que no es fácil, que tiene que ser un empeño de las administraciones y un empeño de toda la sociedad, y que la formación de buenos profesores en idioma es muy difícil. Y además nuestro país tenía maravillosos profesionales en un porcentaje altísimo en francés, y hemos tenido en la última década o década y media cambiar absolutamente esa formación no demandada. Entonces, bueno, pues que es un reto, que es un talón de Aquiles de nuestro sistema, pero yo creo, para ser optimista, que nunca hay que dejar de ser optimista, que nuestros jóvenes saben que tienen que dominar una lengua extranjera si quieren tener un futuro positivo. Y eso es importantísimo, es algo fundamental, y las familias también, porque ese empuje, yo creo que dentro de unos años nos vamos a encontrar en una situación muy diferente. ¿Qué opinión le merece el debate sobre la autoridad del profesorado y la ley de la Comunidad de Madrid? Bien, yo siempre que se habla de la autoridad del profesorado, y creo que ha quedado claro en mis palabras, yo creo que el profesorado es la pieza fundamental, o de las piezas fundamentales del sistema. Como decíamos, si tenemos buenos profesores, nos sobran edificios, nos sobran incluso currículum. Es fundamental. Por tanto, todo el reconocimiento social al profesorado, pues evidentemente es positivo, además de imprescindible. Creo sinceramente que en este debate que se está planteando en algunas comunidades sería más lógico que fuera un debate a nivel nacional y el Parlamento nacional. También entendiendo, yo creo, que todo el profesorado, y aquí creo que hay muchos profesores, que saber que esa autoridad del profesorado, esa consideración del profesorado, pues se gana día a día, y que es muy complejo, y que vivimos en una sociedad muy compleja, también en las familias. Yo he estado hace unos días en Lisboa, y una de las frases más repetidas, qué claro tenemos todos lo que se debe enseñar a nuestros jóvenes, pero qué difícil cuando se habla de nuestros hijos. Otros hablan de la formación y la educación de nuestros hijos. Entonces, en este mundo complejo en el que vivimos, hablar del reconocimiento social de la autoridad del profesorado, cómo no.
también de las familias, los directores de los centros, pues todas las medidas que se hagan en este sentido serán positivas y son las que yo creo que hay que trabajar despacio, con rigor y no con enfrentamientos, porque nos llevan a distorsionar algo que en general pues todos estamos de acuerdo en la importancia y en el reconocimiento social del profesorado. Una pregunta que llega desde COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. ¿No es también un reto y pieza clave para el éxito potenciar, fomentar y facilitar la implicación de los padres en la educación de sus hijos? Le preguntan. Y desde Servimedia, ¿qué medidas pueden ponerse en marcha para aumentar la participación de las asociaciones de padres en los consejos escolares? Sí, en primer lugar, fundamental. Es más, he dicho hace un momento, y nos llena además de mucha esperanza, cómo, a pesar de que los padres puedan tener un índice social, económico y cultural bajo, si tienen claro que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es la educación, la mejor inversión de futuro, eso hace que pueda superarse cualquier obstáculo. Y además, ese trabajo de los padres conjuntamente con el profesorado. Afortunadamente, no es generalizado, pero en algunas ocasiones nos preocupa el que pueda haber, ante determinados hechos o problemas de convivencia, un enfrentamiento entre las familias de ese alumno o de esos alumnos y el profesorado, cuando evidentemente la empresa es común. Y lo que tenemos clarísimo es que los niños y jóvenes a lo mejor a los discursos no le prestan atención, pero a esos modelos que captan por ósmosis, a esos ejemplos de colaboración de familias y padres cuando saben que hay un trabajo común, que si hay problemas en el centro, cuando lleguen a casa van a tener también que explicar esos problemas, yo creo que es vital. Y por eso me parece que esa colaboración tan importante y tan, además, yo creo que cerrada, quizá también sea por la edad de los niños y niñas, pero que se produce en la etapa de educación infantil, es la que debería ser la lógica en todas las etapas educativas y la sensación de trabajo en común. Y aquí reparto las culpas o las flores a un lado y a otro. Es cierto que cuando los niños o jóvenes van cumpliendo años, las familias van separándose, incluso al chaval le parece mal que sus padres pues, acudan con demasiada asiduidad al centro educativo. Y también los profesores, si me pongo yo la primera, pues a veces vemos a las familias como quizá observadores un poco incómodos. Es absolutamente ridículo por ambas partes, porque el apoyo que puede tener un profesor cuando tiene a la familia detrás, incluso yo creo que se debería ir más allá. En todos los estudios y evaluaciones están rezumando buenas prácticas de las familias con respecto a la formación de sus hijos. Y eso es de lo que deberíamos tratar en los centros cuando se habla, los tutores hablan con el profesorado, es decir, en qué se debe insistir en la familia, la importancia, por ejemplo, de la lectura en común, cosas que aparecen ridículas como la hora de acostarse y la hora de levantarse, el tiempo para desayunar con tranquilidad, el que el chaval vea explícitamente que a sus padres les interesa muchísimo su formación y lo que están haciendo y lo que sienten y no sienten, aunque en plena adolescencia parece que están rechazando absolutamente ese interés, pero el que las familias sepan su importante papel, y de eso se debería hablar, incluso conocerse los padres dentro del aula del grupo donde están sus hijos, es decir, que hubiera comunicación entre los padres, que sus hijos comparten la misma clase, los mismos profesores, las mismas inquietudes, qué tranquilidad tendrían en determinados momentos, o, por ejemplo, ya me estoy poniendo como madre abuela, pero en esa inquietud cuando los adolescentes empiezan a salir en cuanto a horarios y demás, esas cosas tan repetidas, como soy el único que,
pues yo me río cuando digo, bueno, y si todos dicen soy el único que tengo que llegar pronto, ¿por qué no se hablan? ¿Por qué no se hablan los padres? Y además ese apoyo común. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo que es absolutamente vital y tenemos que conseguir que se reconozca por ambas partes. Pregunta María Victoria Llamas. Ya que su política de educación, según ustedes, es tan buena, ¿por qué no han implantado el cheque escolar dejando libertad de elección educativa? Bien, yo cuando digo que nuestra educación ha avanzado mucho, creo, y bueno, pues aquí no podía traer los indicadores de la Unión Europea o de la OCDE porque no había gráficos, pero a mí me parece que tienen mucha potencia para que esas opiniones catastrofistas de decir estamos mal, pues decir, pues, ¿en qué? Claro que estamos mal, pero en esto en concreto, pero que decir la política es tan buena. Hemos llegado a esta situación actual gracias a décadas de esfuerzo y a distintos gobiernos de distintas ideologías, y estamos donde estamos. Y ahora mismo hay comunidades autónomas gobernadas por un partido o por otro, y estoy hablando de la globalidad de la educación en general. Estamos bien porque se ha invertido más eficazmente en educación y se ha intentado, creemos que con acierto, y ahí está el Plan Educa 3 o el Plan del abandono de la formación y la educación prematuro, esas políticas compartidas entre comunidades autónomas dentro de la conferencia sectorial de educación, e insisto que están todas las comunidades. Ahora bien, la obligación de cualquier gobierno del signo que sea es dar formación, buena formación, educación a toda su población. Entonces, en ese sentido que venía, quizá rezumaba la pregunta, el cheque escolar para que si yo elijo un centro que me ponga en el centro de esas características, yo creo que lo que hay que pedir a los diferentes gobiernos del Estado central y de las comunidades, una buena formación de todos sus centros y buenos resultados y una equidad tanto a los centros públicos como a los centros concertados. ¿Perdón? El cheque escolar. El cheque bebé. Cheque bebé se referirá usted al cheque escolar, ¿no? Ah. Sí. No, el cheque escolar que está... El compromiso del Gobierno que gobierna y del Parlamento que legisla, insisto, es tener un sistema educativo sólido y de buena calidad. El que cada español exija al Gobierno de turno que le dé una plaza en un centro en que ellos en ese momento consideren oportuno, echaría por tierra toda la planificación, toda la experiencia y positiva experiencia, insisto, de los centros públicos y de los centros sostenidos con fondos públicos. Y en todo caso es nuestro sistema legal establecido por la normativa vigente, la oferta de centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos. Muy bien, ya formulamos su pregunta y vamos a continuar porque así no acaparamos. No, ya, pero es que... Bueno, pues quédese usted, pero muy bien, pues quede usted con esa idea, señora, pero tenemos que avanzar porque esto continúa. José Antonio Méndez, de Alfa y Omega. Les pido silencio, por favor. José Antonio Méndez, de Alfa y Omega. En su opinión, ¿guarda relación la debilidad de nuestro sistema educativo con un alto índice de fracaso, con una carga ideológica excesiva de las corrientes pedagógicas que inspiran nuestras leyes educativas? Pues creo que no. Nosotros, nuestra debilidad lo centraría en un 30%. Como decía, 30% de jóvenes que no tienen éxito en la titulación, en el abandono escolar prematuro, pero nuestros planes de estudio, y en este sentido les ruego que comparen los planes de estudio de los países de nuestros entornos, son bastante parecidos. No en vano estamos inmersos en evaluaciones por competencias muy parecidas, en el caso de PISA de la OCDE, absolutamente iguales.
Lo que ocurre es que en nuestro sistema educativo ha habido ciertas rigideces que precisamente en las medidas contempladas en el pacto y también en la Ley de Economía Sostenible, cuando se estuvo discutiendo en el Consejo Escolar del Estado, se introducían una serie de modificaciones para flexibilizar y hacer atractivo el continuar los estudios. Aquí insisto que el origen o la causa de los problemas, el reto de la falta de éxito de nuestros jóvenes, ese 30%, creo que se debe más a la consolidación de la competencia, sobre todo en comprensión lectora en los primeros años de primaria, y también el que aquellos jóvenes que no van muy bien en los estudios o no tienen mucha afición o en plena adolescencia les parece más atractivo el mundo laboral, hasta hace un par de años en que había empleo fácil, sobre todo en el sector servicios, era una atracción muy poderosa para nuestros jóvenes que abandonaban los estudios sin haberlo culminado. Y esto es así porque, por ejemplo, hay comunidades autónomas, sobre todo todas las del arco mediterráneo, que tienen un abandono escolar prematuro con unas cifras altísimas, incluyendo aquí también Canarias, mientras que hay otras comunidades, como es el caso de Aragón o de Castilla-León, con cifras menores, quizá también porque había menos oferta, menos atracción de trabajo en estas comunidades, aparte de otros factores, por supuesto. Muy bien, estamos llegando a la recta final de este desayuno, entonces yo le pediría, si es tan amable, señora Maestro, que estas preguntas que quedan, las que podamos introducir en el coloquio, pues fueran contestadas casi tipo test, como se decía en nuestra época. ¿No considera que los políticos tienen obligación de crear centros y plazas escolares cuando así lo demanda la sociedad? Le preguntan desde Concapa. Evidentemente sí, si son necesarios. La escolarización es fundamental. Entonces, claro que hay que construir centros educativos si son necesarios. Carmen Solano, del Consejo Escolar de Aragón, dice: ¿por qué cree que el Partido Popular en sus 8 años de gobierno no incluyó el chique escolar en ese tiempo? Pues quizá la misma respuesta que he dado antes. Primero, no parece que sea el modelo de ningún país, y lo que tiene que dar Partido Popular, Partido Socialista, es una buena educación a todos sus jóvenes. Higinio Junquera, de Acción Católica General, dice: ¿qué consecuencias tiene que el modelo educativo cambie al tiempo que un nuevo partido asume el gobierno del Estado? Pues evidentemente lo que necesita la educación española es estabilidad, y yo creo que este era el motor de la propuesta de pacto educativo. La educación necesita serenidad, y por eso otra vez la importancia del pacto, porque esto no quiere decir que se vaya ajustando de acuerdo con las necesidades, es decir, que haya cambios legales, pero que haya un acuerdo común, porque me imagino que todos comparten la mejor educación para los jóvenes españoles. Miguel Muñoz le dice: ¿cree que debería garantizarse el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza en el idioma oficial que deseen? Bueno, me imagino que se está refiriendo a las comunidades autónomas que tienen lengua propia, tiene su normativa vigente con respecto a el idioma. Deben los jóvenes, como así está en la normativa legal, pues escolarizarse en los centros, igual que al trasladarse esas familias a otras comunidades, pues también hay ese compromiso de aprender ese idioma oficial. Esto que desde fuera nos parece que puede ser un grave problema, en el Consejo hemos pedido a la alta inspección del Ministerio que nos dé datos por si es conflictivo o si hay muchas quejas con respecto a este tema, y hay mucha distorsión en las familias, y afortunadamente los casos de familias que
que reclaman o protestan y demás son mínimos. Ahora mismo no sé si llegan a media docena. Entonces, yo creo que la lengua es una riqueza para todas las personas y especialmente para aquellos niños y jóvenes que van a una comunidad, entonces que se integren en el sistema educativo. Parece un valor. Si la educación ha mejorado tanto como ha dicho, ¿cómo se explica que haya tanto fracaso de varones? Bueno, yo creo que lo he reiterado aquí, pero hay que estudiarlo más a fondo. Más a fondo, he hablado aquí del mercado de trabajo. Por ejemplo, en otros países hay una exigencia de empresarios que exigen mayor formación porque, aunque en un primer momento el salario sea mayor porque reclutan a trabajadores de más formación, valoran esa formación y, por tanto, les es rentable como empresa. No hasta ahora en España. Pero puede haber también motivos psicológicos, motivos quizá de esa serenidad necesaria para el estudio y que en determinados momentos de la vida los adolescentes varones pues están más inquietos que las chicas hemos accedido a los estudios con una conciencia de batalla ganada y que nuestras aspiraciones, y vuelvo a las aspiraciones y expectativas de las chicas de tener puestos relevantes en la sociedad y, por tanto, alcanzar un nivel muy alto de estudios, cosa que los varones no perciben como esa necesidad. No lo sé, pero los datos están ahí y es nuestra obligación estudiarlos a fondo porque, insisto, año a año van aumentando. Sí, ¿por qué no ha hecho ninguna alusión en su intervención a la formación profesional? Bueno, es que era muy poquito, tenía solo 20 minutos. Entonces, la formación profesional yo creo que va a ser el cambio más importante de nuestro sistema. Tenemos una buena formación profesional, aunque luego me tachen ustedes de optimista y que dicen que todo va bien, aunque creo que los que dicen con esa rotundidad, pues a lo mejor no me he expresado. Van con segundas, casi todos. No me he expresado con claridad porque si hay un resumen de mi mensaje hay cosas que van bien y, ojo, hay cosas importantes que hay que mejorar. La formación profesional en España ha dado un salto de gigante. Y les puedo remitir a su entorno y a los conocimientos concretos que tienen de profesorado, del entorno familiar, amigos. Los ciclos formativos de grado superior son de la máxima calidad. Los ciclos formativos de grado medio también. Lo que pasa es que no hay demanda. Hay demanda de ciclos formativos de grado superior y no tanta como la que debería haber de ciclos formativos de grado medio. Y en muchas ocasiones, y ahí vuelvo quizá a nuestra mentalidad, a nuestra historia, a nuestra tradición cultural, en algunas ocasiones aparece como una opción de segunda oportunidad. Me explico. Jóvenes que se matriculan en bachillerato, que hacen primero de bachillerato, que ven que no están a gusto, que ven que no es lo que ellos deseaban y que al siguiente año se matriculan en ciclos de grado medio. O jóvenes que van a la universidad y que conocen más tarde los ciclos de grado superior y que al año siguiente se matriculan en ciclos de grado superior. Esto es una sangría para el país tremenda. Ese año, hombre, siempre se habrán formado en algo, pero yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad el valorar objetivamente nuestra formación profesional. Se está haciendo un esfuerzo de titanes y se lo digo en primera persona porque nos están mandando todos los reales decretos de nuevas cualificaciones y de nuevos títulos de FP. Está aquí el secretario general del Consejo, que es el que recae sobre los informes técnicos. Se está haciendo un cambio de gigante y tenemos una buena formación profesional. Ahora bien, no es percibida todavía por las familias y todos los que estamos aquí, que somos personas comprometidas con educación, yo creo que tenemos ese deber de decir verdades. Tenemos una formación profesional que además luego permite a los jóvenes variar, flexibilizar los itinerarios y hacer otras opciones de otro tipo, académicas o de otro tipo. Muy bien, pues una última pregunta ya, que no tiene que ver con las materias educativas, sino con la seguridad de los alumnos. La formula Santiago Álvarez Barón, de miqueja.es,
Y dice, en nuestro portal numerosos padres están preocupados por la seguridad en los patios. Algunos llegan a afirmar que esa falta de seguridad beneficia a ciertos colegios concertados, pues los padres inscriben a sus hijos en multitud de actividades de pago para que estos no estén en los patios poco vigilados. ¿Cómo aumentar la vigilancia y seguridad en los patios escolares? Bueno, que la convivencia es un tema vital en educación, pues es claro. Que además debemos ser intransigentes ante cualquier, no ya agresión física o no, sino falta de respeto, o que cualquier alumno o alumna se siente insegura y en los patios que además son el lugar de convivencia mayor. Que ocurran hechos concretos, pues evidentemente están ahí y además son fundamentales para el Observatorio de la Convivencia creado por el Ministerio. Y además me consta que tanto las juntas directivas como el profesorado velan para que no ocurran o que ocurran lo menos posible. Es cierto que en los patios de los recreos, tanto en los centros públicos como concertados, hay profesores. Además, es un espacio muy positivo, lo digo por mi experiencia, para hablar relajadamente con los alumnos, también para el tutor, para darse cuenta, no tanto yo creo que agresiones no, y las que se producen afortunadamente son pocas, pero sí a mí como tutora me alarmaba en que en el patio a lo mejor encontraba a un alumno solo, y eso es durísimo, el ver a un chavalito de 13, 14 años solo, y el lío en el patio y demás. Entonces, eso nos permite a los profesores el detectar que ahí hay algún problema, y son espacios vitales para nosotros, precisamente para captar la convivencia, si es la adecuada o no. Muy bien, pues le quiero agradecer su intervención, señora Maestro, y voy a darle la palabra a don José Antonio López Casas, director general adjunto de autopistas de Abertis, para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. No sé si se oirá bien. Se oye bien, gracias. Sí, solamente unas palabras para agradecerles a ustedes su asistencia a este acto, a la ponente, doña Carmen Maestro, por lo bien que se ha desenvuelto y lo lúcida que es su visión de la educación en España, reafirmar el compromiso de Abertis a través de su fundación con la sociedad civil, patrocinando y desarrollando esta serie de actos que yo creo que nos permiten a todos tener un conocimiento más real de cuál es la situación en nuestro país en temas tan de actualidad y tan trascendentes como la educación. Nosotros, como lo que hacemos es promover infraestructuras, entendemos muy bien el planteamiento que ha hecho la presidenta del Consejo Escolar del Estado cuando dice que la educación es una inversión a largo plazo. Nosotros hacemos algo parecido a esto, solo que en el sector de las infraestructuras. Invertimos hoy, sabiendo que ese rendimiento no lo vamos a obtener a la mañana siguiente. No pertenecemos a la cultura del pelotazo, sino que sabemos que la inversión que hacemos hoy la recuperaremos al cabo de los años. Con educación pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos sembrando hoy probablemente lo recojan nuestros hijos o nuestros nietos. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y reafirmo nuestro compromiso con el foro de la nueva sociedad y con los sectores de la sociedad civil. Muchas gracias.